Hola, bona vesprada. Benvinguts al webinar d'empreses, els casos d'èxit amb empreses en sostenibilitat i digitalització. Estem avui amb Maria José Sales Montoliu, que ens ve a explicar casos pràctics de digitalització i sostenibilitat en la gestió ambiental d'activitats amb impacte en la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l'aire. Per fer-vos una introducció, Maria José Sales és llicenciada en Física i màster en Física de Sistemes Complexos, té una àmplia trajectòria en el sector de la tecnologia i el medi ambient i ofereix serveis de consultoria i formació especialitzada tant en contaminació atmosfèrica com en qualitat de l'aire. Al 2020 va fundar Veolo, és una empresa valenciana que desenvolupa productes i serveis basats en la tecnologia i la mesura per abordar un dels principals problemes i reptes del segle XXI, que és la contaminació de l'aire, i a més és docent col·laboradora en programes de formació del professorat i ha participat en diversos projectes d'innovació educativa en l'àmbit científic, tecnològic, tant a nivell autonòmic, nacional com europeu. Aleshores, vos deixo amb ella. Recordar-vos que teniu disponibles el xat de preguntes i respostes. Maria José farà una parada a la meitat més o menys de la seva intervenció i al final on recollirem les preguntes que vosaltres que haureu posat en el xat i ella vos donarà resposta als dubtes que tingueu. Doncs endavant, quan vulguis, Maria José, puedes empezar cuando quieras. Perfecto, muchas gracias Lorena por la presentación. Voy a compartir una pantalla, mi presentación. Vale, pues ya deberíais estar viendo mi presentación. Bueno, en primer lugar, también agradecer la invitación a participar en este ciclo, ¿no? de jornadas que van a abordar un poco los casos de éxito, ¿no? dentro de la digitalización y la sostenibilidad en la empresa en la actualidad. El tema lo voy a centrar en un aspecto medioambiental muy concreto, que es la contaminación del aire. Como ya ha avanzado Lorena, mi empresa está especializada en esta problemática. Diseña y desarrolla proyectos que pretenden mejorar la información, formación e implicación de personas y organizaciones en esta problemática y, por tanto, en las soluciones, ¿no? a estos problemas. Y nuestras soluciones están basadas principalmente en la tecnología para medir y gestionar aspectos medioambientales vinculados, perdón, a diferentes actividades y sectores. Dentro de estos sectores en los que trabajamos, desde hace ya algunos años nos hemos ido especializando, focalizando concretamente en el ámbito educativo. De ahí que dentro de Veolo una gran área de trabajo sea la innovación educativa. Y entonces, para que entendáis el porqué digamos, de este recorrido y llegar hasta la innovación educativa, voy a haceros una introducción sobre la contaminación, la problemática de la contaminación atmosférica y su impacto en la calidad del aire, ¿de acuerdo? Y luego retomaremos este camino en el ámbito de la educación. Bien, pues Dale, de acuerdo. Pues bueno, para empezar, yo creo que por contaminación atmosférica todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, tenemos muchas actividades principalmente desarrolladas por la actividad humana, ¿no? Actividades antropogénicas que emiten a la atmósfera sustancias químicas, gases, material particulado, lo emiten a la atmósfera y estos contaminantes, por efecto de la dinámica atmosférica, la meteorología principalmente, pueden ser transportados y dispersados hasta finalmente producir un impacto en algún otro territorio cercano o a larga distancia, también se puede producir, y producir daño en la salud de las personas, los ecosistemas, incluso en la salud del planeta a escala global.
Alguna de las personas conectadas está familiarizada con las fuentes de emisión a la atmósfera, pues es posible que conozca una base de datos que tenemos a nuestra disposición, un registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes. En esta base de datos podemos consultar qué contaminantes están emitiendo en la actualidad a la atmósfera por parte de instalaciones o complejos, principalmente industriales, en nuestro país. A lo largo de mi presentación veréis diapositivas como esta, en la que presento o me apoyo en un recurso que está disponible a través de la web, que nos ofrece información sobre contaminación del aire y que puede ser interesante para trabajar incluso en el aula. Estos recursos irán acompañados, como veis ahora, de un código QR que os permitirá, bien ahora o después, cuando estéis visualizando la grabación, pues capturar el enlace, ¿no? Y poder llegar a este recurso. Bueno, pues como decía, sustancias contaminantes de la atmósfera hay muchas, proceden de diversas actividades y, bueno, si queremos información más detallada por sectores o por área geográfica, pues podemos utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pensamos muchas veces que la contaminación atmosférica solo se debe a grandes instalaciones industriales y esto no siempre es así, ¿eh? Podemos tener en nuestras ciudades pequeños focos de contaminación, como pueden ser los vehículos, el tráfico rodado, que aunque ese tubo de escape es pequeño comparado con el de una chimenea, pero sin duda muchos vehículos contaminando al mismo tiempo pueden suponer un foco de emisión de gases o de partículas también muy importante y con verdaderos impactos en la salud de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contaminación atmosférica, también abordamos este tipo de problemática, ¿no? El tráfico rodado y, por supuesto, otro tipo de tráfico, como puede ser el tráfico aéreo o el tráfico marítimo. Pero no olvidemos que las fuentes de contaminación atmosférica no siempre son antropogénicas generadas por la actividad humana, sino que también podemos encontrar fuentes naturales de contaminación, como puede ser, por ejemplo, un volcán, la actividad volcánica en algún territorio, o, por ejemplo, las intrusiones de polvo sahariano, que desde el Sáhara pues, pueden llegar hasta nuestra península, pues contaminantes como el material particulado, ¿no? Y esto representar o hacer que en determinados momentos pues se den episodios de contaminación serios debidos a fuentes naturales y además sumados esos contaminantes a las fuentes debidas a la industria, el tráfico rodado y demás. Es decir, es a sumar, a más. Por tanto, esos escenarios de contaminación pueden llegar a ser pues bastante complicados, ¿no? Desde luego, esos contaminantes, una vez están en la atmósfera, son, como decía, transportados o dispersados por la misma dinámica atmosférica. La atmósfera tiene una capacidad natural de autodepuración, pero es evidente que al ritmo que vamos contaminando no da, o sea, es decir, no puede depurar de forma natural toda la carga contaminante que se encuentra, ¿no? Entonces, la solución pasa por reducir las emisiones y introducir mejoras en los procesos productivos, en determinadas actividades, siempre con el objetivo de minimizar o eliminar, ¿no?, la emisión de esos contaminantes que pueden producir daños a la salud de las personas, ecosistemas o, como decía, también del planeta. El principal problema es que en la atmósfera es un sistema complejo y esa dispersión y ese transporte no siempre es directo predecirlo. ¿De acuerdo? Se producen un conjunto de procesos y mecanismos físicos, químicos, fotoquímicos, porque el sol también interviene en las reacciones para producir otros contaminantes. Entonces, en ocasiones resulta un problemático, ¿no?, el anticipar escenarios o situaciones de contaminación. Sin embargo, es verdad que en la actualidad cada vez son más y mejores las herramientas y la tecnología, tanto para monitorizar y medir como para hacer predicción de estas situaciones y poder prevenir a la población. Vale.
Con respecto al impacto, pues bueno, dependiendo de los contaminantes o el tipo de contaminante, pues podemos tener un impacto, como decía, en la salud del planeta o en la salud también de las personas. Si nos fijamos en los problemas derivados, o sea, del planeta, yo creo que sabemos que estamos hablando de gases de efecto invernadero. Es decir, tenemos una serie de contaminantes que se pueden acumular en la atmósfera y contribuir al calentamiento de la misma. Este es un ejemplo de contaminante de gas de efecto invernadero, como bien sabido, es el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. Aquí de nuevo he querido recomendaros un recurso a que podéis acceder a través del código QR que aparece en pantalla, que os lleva directamente a la página web del Observatorio Mauna Loa, que es un observatorio que ofrece datos representativos de cuál es la situación a escala planetaria de los gases de efecto invernadero. En concreto, podemos seleccionar el CO2 y ver cuál es la concentración actual en estos momentos y cuál fue en el pasado. En pantalla tenéis la serie temporal de la concentración de CO2 desde los María años José, 60. Y bueno, voy avanzando, efectivamente. Voy a situarme donde me he quedado, ¿vale? Dando paso o tiempo un poquito para que podáis visualizar todo lo que acompañaba a mi intervención, ¿no? He presentado la organización y, como os decía, lo más importante es que estamos focalizados en la problemática de la contaminación del aire, ¿de acuerdo? Utilizamos la tecnología principalmente para abordar la gestión de aspectos ambientales, centrándonos en diferentes actividades y sectores. Y con el tiempo nos hemos centrado en el ámbito educativo y ahora os explicaré o veréis por qué, ¿no? Y es cuando he entrado ya en la explicación de la problemática, ¿no? De las fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera, en ocasiones industriales, como lo que veis ahora en pantalla. Eh, el primer recurso que os he presentado o recomiendo utilizar es la base de datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Y aquí en pantalla ahora sí que podréis ver el código QR que antes no estaba disponible, ¿no? Mm, como comentaba, no solo la industria es un foco importante de contaminación, también en las ciudades el tráfico rodado representa un problema y aporta un montón de contaminantes perjudiciales para la salud. Y las fuentes naturales, ¿de acuerdo? Estas eran las imágenes que acompañaban a mi explicación de antes y el efecto de la atmósfera, ¿no? Cómo la dinámica atmosférica se encarga de transportar, de diluir, ¿eh? Tiene una capacidad de autodepuración, pero no es suficiente en la actualidad. Bueno, daños a escala global, a escala de planeta. Bueno, pues el calentamiento de la atmósfera, ¿no? Los gases de efecto invernadero están aumentando la concentración de determinados contaminantes. Estos contaminantes podéis consultarlos en este observatorio, cuyo QR tenéis en pantalla para poder acceder a su página web y os ofrece una serie de datos y de recursos que si queréis podéis utilizar en el aula para abordar actividades o proyectos relacionados con los gases de efecto invernadero, ¿no? Yo creo que me había quedado aquí, entonces yo creo que lo destacable es que en los últimos años esta concentración de CO2, ¿cómo ha aumentado, ¿no? En la actualidad, 2025, estamos en, si no me equivoco, 426 ppm, partes por millón, cuando en 1970 eran 325. Es decir, esto ha ido en aumento en las últimas décadas y requiere una soluciones inmediatas, ¿no? Porque, como sabemos, el CO2 es un contaminante que tiene capacidad de permanecer en la atmósfera durante mucho tiempo, incluso décadas. Por tanto, aunque paráramos ahora de emitir, necesitaríamos esas décadas para normalizar la situación. Por tanto, el problema es de emergencia climática, como todos bien sabemos. Consecuencias de este impacto en la salud de nuestro planeta, pues uno de los efectos del calentamiento, pues los fenómenos meteorológicos adversos cada vez o extremos cada vez se producen con mayor frecuencia y mayor intensidad. Olas de calor, lluvias torrenciales y otros fenómenos. ¿Y qué pasa con las personas, ¿no? El impacto de la contaminación atmosférica en la salud de las personas. Bueno, pues yo creo que respiramos aire continuamente, el aire lo compartimos
y todo lo que está en el aire se respira. Nuestro sistema nos protege, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, si quisiéramos consultar qué estamos respirando, podemos hacer uso de fuentes de información, de equipos que están midiendo en continuo y de información pública que está a nuestra disposición. El impacto en la salud humana podemos trabajarlo, podemos analizarlo si consultamos datos de inmisión de calidad del aire. Antes, cuando mostraba ese registro estatal de emisiones a la atmósfera, eran datos de emisión. Emisión de contaminantes, pensemos en un tubo de escape o en una chimenea, pero lo que respiramos cuando vamos caminando por la calle, por ejemplo, eso ya son, si consultamos medidas que caractericen ese aire, estaríamos hablando de datos de inmisión. Entonces, estos datos se pueden consultar, como decía, en las fuentes públicas y aquí el recurso que recomiendo es un visor de calidad del aire del Ministerio. Podréis acceder a él y consultar los principales contaminantes que están regulados legalmente. Material particulado, PM10 o PM2,5, dióxido de nitrógeno, el NO2, dióxido de azufre y también ozono, ¿vale? Son los principales contaminantes que podremos encontrar, perdón, en este tipo de herramientas. Cuando entramos en un visor como este, pues cada puntito verde que veis en pantalla representa una estación de medida. Entonces pinchamos sobre ella, hacemos un clic sobre ella y se nos abre la información, en primer lugar, de la estación de control o vigilancia de la calidad del aire y luego las medidas. Suelen ofrecer información de las últimas horas, incluso en algunos casos nos encontramos de que nos dan datos de los últimos días. Normalmente, como son visores para consultar el tiempo, o sea, el momento actual en tiempo real, no ofrecen datos más allá de esto. Sin embargo, sí que podemos encontrar información del pasado, es decir, datos históricos en estos servicios de la administración pública. Las competencias las tienen la de vigilancia y control de la calidad del aire, las tienen las comunidades autónomas. Entonces, aunque luego tenemos visores a nivel nacional, luego cada comunidad autónoma, como en nuestro caso la Comunidad Valenciana, pues ofrece además pues algunos servicios, ¿no?, relacionados con estos datos finales que a nivel ciudadano o a nivel profesional podemos necesitar en un momento dado para hacer pues, un estudio o un análisis, ¿no? A nivel profesional para realizar pues un análisis de cómo una determinada actividad industrial puede estar impactando la calidad del aire de una población o de un municipio, pues hay que tirar estas fuentes públicas de información cuyos datos han sido validados previamente por un equipo de profesionales. La instrumentación también es la adecuada para medir y la que establece la legislación, ¿no? Entonces, estas fuentes de información a nivel profesional se utilizan ampliamente y también vosotros como profesionales de la educación a nivel educativo podéis utilizarlo porque las medidas se pueden utilizar como un recurso didáctico. De hecho, esa es una de las actividades que nosotros desde Veolo realizamos. Por eso recomiendo también este recurso. Bien, y sobre el impacto en la salud humana, pues bueno, yo creo que el esquema que os presento es bastante claro. En la actualidad ya tenemos evidencias científicas suficientes para afirmar que los efectos sobre la salud se producen, como veis en pantalla, sobre el aparato respiratorio, pero además sobre otros aparatos y otras partes de nuestro cuerpo. A nivel respiratorio, los contaminantes que respiramos pueden ser responsables de el asma que sufren algunas personas y otras enfermedades respiratorias o neumonía y en el peor de los casos el cáncer de pulmón. Con respecto al corazón, pues desde luego que enfermedades cardiovasculares, incluso infarto de miocardio, hay estudios que relacionan, ¿no?, concentraciones elevadas con el aumento de situaciones o visitas a servicios médicos de atención o de urgencias, atención hospitalaria, atención primaria, en fin, hay bastantes publicaciones al respecto. Y luego otros aparatos que no son tan directos, pero que sí que existen estudios que relacionan pues, la contaminación del aire con problemas en ellos, ¿no? Como puede ser pues, el aparato reproductor y el feto, nacimiento prematuro, peso reducido al nacer. Y otras problemáticas a nivel arterial también,
A nivel general, pues bueno, diabetes, inflamación sistémica, incremento de la mortalidad en general. Y luego hay estudios también más recientes que están relacionando el material particulado, la contaminación por partículas, con algunos problemas o enfermedades neurodegenerativas, o sea, enfermedades neurodegenerativas. Demencia, ictus y otros problemas, ¿no? En la población infantil. Entonces, como veis, el impacto en la salud puede ser muy serio y, en mi opinión, el principal problema se encuentra en que estos efectos no se producen de manera inmediata ni en el mismo lugar donde se encuentra la contaminación del aire. Es decir, en algunos otros problemas ambientales podemos ver una relación causa-efecto en el mismo lugar y en el mismo momento, es decir, el espacio y el tiempo están ahí, ¿no? Es decir, se producen en el mismo momento y en el mismo lugar, pero con la contaminación del aire esto no sucede así. Los contaminantes pueden ser transportados a largas distancias, incluso de forma que podemos tener un foco o una actividad industrial en un punto y a 100 o 150 kilómetros estar produciéndose el impacto en la población que allí vive. Entonces, establecer una relación de por qué tienen un problema de salud estas personas, pues es difícil llegar a poder determinar que el origen está a esos ciento y pico kilómetros, ¿no? Y luego, con respecto al momento en el que se produce lo mismo, los daños no se producen en el momento, excepto algunas enfermedades respiratorias, como el asma, que sí que es verdad que la población, los momentos o los días en los que hay mucha contaminación, pues lo sufren y de hecho la principal recomendación por parte de las administraciones públicas es pues permanecer en casa, no realizar una actividad física o deportiva importante cuando se dan estos escenarios de contaminación, ¿no? Aunque sí que es verdad que en el momento se pueden producir algunos efectos, pero pueden pasar también años y décadas hasta que sale alguno de estos problemas que mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, esto hace que la problemática de la contaminación del aire, pues bueno, sea muy seria, pero también muy difícil de establecer relaciones causa-efecto. De ahí probablemente lo que cuesta, digamos, o viene costando concienciar sobre el problema y la importancia de reducir la contaminación para minimizar los efectos sobre la salud humana, ¿no? Vale. Bien, y por último, añadir con respecto al impacto en la salud que no nos olvidemos de los interiores. Es decir, la contaminación atmosférica está en la calle, es la atmósfera, el medio en el que se producen esos movimientos, pero entra en los interiores de edificios, de viviendas, de centros educativos, de oficinas. Entonces, también tenemos que cuidar de estos espacios interiores. Desde luego, hablar o abordar la problemática de la calidad del aire en un espacio interior conecta directamente con aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales, si estamos hablando en el ámbito empresarial. Conecta también con toda la parte de instalaciones, de ventilación, climatización, filtración. Vivimos durante la pandemia cómo estos elementos o estas herramientas o instalaciones nos pueden proteger de determinados problemas o enfermedades que se pueden transmitir por vía aérea, ¿no? Entonces, la contaminación del aire está ahí y la ventilación es el medio en un interior. En el exterior es en aire ambiente, es esa atmósfera que no tiene, digamos, límites o contornos, mientras que en un espacio interior está todo acotado y los contornos y las instalaciones son las que son. O sea que las fuentes en ocasiones son diferentes, las fuentes de contaminación. Están muy asociadas a la actividad humana o el uso o el tipo de edificio de interior. Y bueno, aunque la problemática es diferente en los exteriores, pero muchos de los procesos se comparten, no son similares. Y luego, hablar de calidad del aire en espacios interiores, por supuesto que tiene que ver directamente con la sostenibilidad, sobre todo a nivel energético, ¿no? De estos espacios interiores y con la seguridad. Dependiendo de qué actividad se desarrolla en un espacio, en un interior o en un centro de trabajo, por ejemplo, pues tendremos que abordar unos aspectos de seguridad, unas instalaciones concretas de ventilación o de filtración, una problemática de prevención de riesgos laborales u otra, y bueno, pues atender a algunos problemas, pues no sé si como el ruido, el consumo energético y otros aspectos también de estos interiores. Vale, entonces
¿por qué esta introducción, digamos, sobre la problemática, ¿no? La problemática de la contaminación atmosférica? ¿Y cómo conecta esto con la innovación educativa? Pues veréis, nosotros como profesionales digamos, del ámbito del sector de la contaminación atmosférica y la calidad del aire, empezamos a ver que, como decía al principio, una de las barreras para poder actuar o tomar o ofrecer soluciones a toda esta problemática es que haya suficiente nivel de información y de formación en la sociedad como para poder abordarlo. Entonces, una de las líneas que veíamos necesaria era la parte de la formación, incluso la capacitación de determinados profesionales. ¿Para qué? Para que conocieran bien sobre esta problemática, incluso estas características, para poder cada profesional dentro de su sector abordar o proponer soluciones. Y de ahí es como aterrizamos en el ámbito educativo y cómo en la actualidad seguimos desarrollando proyectos de innovación educativa. Es decir, nuestros proyectos o nuestra propuesta es el conocimiento y la experiencia que disponemos, nuestro know-how, lo aplicamos al diseño y al desarrollo de proyectos en centros educativos, que al final estos proyectos son situaciones de aprendizaje. Diseñamos o ayudamos a diseñar situaciones de aprendizaje que abordan alguna problemática concreta de la contaminación atmosférica y de la calidad del aire. Claro, la necesidad suele ir, esta necesidad de soluciones viene acompañada de la necesidad de medir, de analizar datos, de interpretar correctamente las medidas y los resultados, ¿no? Y entonces, en torno a esto, en torno a lo que gira la formación que los programas formativos que desarrollamos y de capacitación. Por tanto, si tenemos que, digamos que mencionar o destacar las claves, ¿no? de las situaciones de aprendizaje, de los entornos de aprendizaje en los que Veolo se mueve o trabaja, yo diría que son tres las claves. La primera es que son entornos de aprendizaje centrados en la resolución de problemas de contaminación del aire. Y cuidado aquí porque digo resolución, ¿vale? O sea, está muy bien analizar un problema, medir contaminantes, pero lo ideal es que en un proyecto se trabaje pensando en posibles soluciones. Es probable que nunca lleguemos a ellas, pero sí que las esbocemos o las planteemos, ¿no? Porque si medimos solo sobre el problema y este no nos conduce a la solución, pues bueno, parece como que nos quedamos a mitad camino. Entonces yo diría que una de las claves de estos proyectos es centrados en contaminación del aire, en la problemática y en la solución. Basados a ser posible en problemas reales, cercanos y conocidos para el alumnado. Para el alumnado, para el profesorado y para la comunidad educativa en su conjunto. Cuanto más cercano sea el proyecto, mayor interés se va a tomar por él y mayor implicación vamos a tener, ¿vale? Por parte de las personas participantes en el mismo. Y luego, por último, la tecnología. La tecnología tiene que formar parte de ese entorno o esa situación de aprendizaje. ¿Qué tecnología? Pues bueno, como al principio esbozaba, contaminantes del aire hay muchos, hay una gran variedad y no todas las tecnologías sirven para medirlos. Es decir, tenemos que seleccionar tecnologías para medir unos contaminantes u otros. Y luego, además, la tecnología, o sea, medir es caro, es muy caro. Entonces, al final, dependiendo del proyecto en el que estamos trabajando, tendremos que seleccionar por cuestiones de presupuesto, una tecnología u otra. Desde luego que para trabajar, si trabajamos en una empresa eh, que emite contaminantes a la atmósfera y está obligada por la legislación a realizar unos controles periódicos de emisiones a la atmósfera, esta empresa tendrá que contratar a otra empresa que se dedique a medir, que esté acreditada para realizar mediciones de contaminación a la atmósfera y esto le representará un coste a la que realiza la actividad. Es decir, en otra situación igual nos encontramos con una empresa que es un laboratorio y que realiza mediciones de inmisión, ya no de emisión, sino de inmisión, en el entorno, por ejemplo, pues de una depuradora, ¿no?
por poner un ejemplo, o de un vertedero, que suelen ser focos de contaminación atmosférica. Bueno, pues la tecnología que esta empresa de consultoría que ofrece servicios de medición, la tecnología que tendrá que utilizar, pues tendrá que ser tecnología que esté que sea adecuada para la medición del contaminante según establece la legislación, que tenga sus calibraciones y que cumpla una serie de requisitos técnicos. La forma del procedimiento de medir será el que establezca también eh, la legislación o la norma técnica correspondiente y estos profesionales estarán preparados para ello. Entonces, dependiendo de para qué sea la medida o la tecnología o para qué sirva, pues tendremos que ir a unas soluciones o a otras. En el ámbito educativo, por lo general, yo en los proyectos en los que he participado, lo que se pretende es que se tome conciencia del problema y que que se entiendan las principales variaciones o dependencias de ese contaminante con otros factores o elementos externos. ¿Vale? Si, por ejemplo, estamos abordando un proyecto, una situación de aprendizaje sobre movilidad sostenible, pues bueno, pues parece directo, ¿no? Que lo primero que habrá que hacer es visibilizar el problema de la contaminación del aire. ¿Y cómo lo podemos visibilizar? Pues midiendo contaminación. ¿Qué contaminación? Pues algún contaminante que sepamos que viene principalmente del tráfico rodado. Pues entonces tiene sentido que planteemos medir con un medidor que mida, por ejemplo, material particulado, PM2,5. En la actualidad existen en el mercado muchos sensores basados en tecnología IoT, Internet de las Cosas, perdón, bien, en Internet, en tecnología IoT, que lo que nos permite es pues medir a un coste muy razonable, como decía, esos cambios o detectar esos cambios y medir la evolución o la serie, cómo cambia la concentración de ese contaminante. Es probable que no sea tan exacto ni tan preciso como nos daría un medidor más sofisticado como el que utilizan estas empresas, como decía, que se dedican a hacer revisiones o inspecciones. Pero sí que nos da cuentas de cómo varía a lo largo del tiempo, dependiendo de unos factores u otros, como pueda ser la cantidad de tráfico, es decir, la intensidad de tráfico en la ciudad, el momento del día, la hora, si es el mediodía, es por la tarde, el día de la semana. No tenemos el mismo tráfico un lunes que un sábado, por ejemplo, o un domingo que no es laboral, ¿no? Entonces, bueno, estos sensores nos permitirían, de reducido tamaño y coste, nos permitirían abordar proyectos de movilidad sostenible, incluso llegar a la parte de soluciones, ¿no? Es decir, bueno, pues si hemos visibilizado el problema a través de la medición, vamos a proponer soluciones. Y aquí es donde viene una serie de baterías y una serie de elementos y de discusión también con el alumnado que puede ser interesante y que desde luego cada docente se lo puede llevar a su terreno. Es decir, dependiendo de la familia profesional en la que estéis, pues igual os interesa abordar un problema de contaminación del aire u otro, medir un contaminante u otro, ¿no? Entonces, en función de lo que queráis hacer y de los objetivos que os planteéis, pues vendrá recomendada más o menos una tecnología u otra. ¿Vale? Pero que digamos que las claves para mí de estas situaciones de aprendizaje son estas, es decir, desde nuestra perspectiva, centrarlo en contaminación del aire, que el problema, la problemática sea real y cercana para el alumnado y que utilice tecnología. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿qué ingredientes o qué elementos son los que proponemos desde nuestra organización, desde Veolo? Bueno, pues como decía, medidores y aplicaciones, ¿vale? Dependiendo por supuesto, del objetivo que nos fijemos. ¿Los medidores tienen que ser siempre en tiempo real? Pues no necesariamente, porque como veíamos antes, tenemos en la actualidad fuentes de datos, en ocasiones fuentes públicas de información que nos permiten descargar datos y trabajar en el aula, pues bueno, la competencia digital. Ya no solo trabajar con datos, sino plantear cómo se han generado esos datos, cómo se realizan las medidas, qué instrumentos o qué equipamiento ofrece esas medidas. ¿Qué limitaciones tiene la instrumentación? Porque, como decía, no todos los instrumentos valen para todo, tienen limitaciones y eso a nivel profesional hay que planteárselo. ¿Cuáles son esas limitaciones? No sea que me salga y no me sirvan para lo que yo quiero, ¿no?
Entonces, bueno, pues solo con esos datos de contaminación del aire, de concentraciones, como muestra el ejemplo de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, pues podríamos desarrollar actividades para desarrollar o fomentar el desarrollo de la competencia digital. Por supuesto que con la problemática que estamos abordando necesitamos también desarrollar y trabajar las competencias científico-tecnológicas, ¿eh? O las green skills, ¿no? Las habilidades verdes o, digamos, capacidades que los profesionales tienen que desarrollar para hacer frente a todos los retos que nos plantea el cambio climático, que son bastantes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pues bueno, se pueden trabajar diferentes aspectos. Está claro que dependiendo del ciclo en el que estéis o de la familia profesional en la que estéis desarrollando vuestra actividad, pues os interese más unos temas u otros, pero desde luego que con esta temática y estas herramientas se podrían trabajar una gran parte de ellos. Y aplicando el método científico, por supuesto. ¿Eh? Esto también es interesante porque dentro de cada uno de estos elementos, es decir, desde que hacemos observamos, elaboramos hipótesis para poder explicar aquello que observamos, diseñamos un experimento, resultado del experimento tenemos datos, se analizan, se presentan resultados. En cada uno de esos elementos, hasta la parte de la comunicación y vuelta a empezar de nuevo, en cada uno de esos elementos se podrían diseñar actividades. ¿Eh? Incluso en la parte de comunicar los resultados, a mí me parece súper bonito llegar a la parte de comunicación de los resultados. Podemos ya partir directamente disculpad, tengo aquí, eso es. Está claro que cada uno de estos elementos nos permite, pues, diseñar, nos permitiría diseñar una actividad o una situación de aprendizaje. Y como decía, la parte de la comunicación a mí me gusta mucho, ¿vale? Porque se pueden desarrollar o realizar actividades muy potentes y para, pues eso, trabajar cómo sea de comunicar un resultado, si se utilizan elementos gráficos, si no, cómo de cuidadoso hay que ser en ocasiones con las unidades de medida. No es lo mismo. Si cogéis artículos de prensa o, pues bueno, se pueden analizar textos y detectar elementos que no son del todo precisos y que es necesario que sean precisos para que se entienda bien la problemática. ¿M? Entonces, y en cada uno de esos elementos, ya no solo en la comunicación, en la parte también de resultados, ¿cómo presentamos resultados? Pues bueno, alguna práctica de artículo, de cómo redactar un artículo, o una nota de prensa hablando sobre cuestiones relacionadas con la contaminación del aire o la salud. ¿Eh? Y luego, por supuesto, si vamos a la parte de cómo diseñar experimentos, analizar datos, eso, pues determinados ciclos estaréis más puestos en esos elementos, ¿no? que otros, pero sin duda veréis como sí, que podemos diseñar perfectamente una actividad en cualquiera de esos ámbitos. Y luego, volviendo a los ingredientes, ¿no? Es decir, a los ingredientes que han de tener las situaciones de aprendizaje, yo esta última me parece también muy importante. Las metodologías que se utilice o la metodología que se utilice, que sea una metodología activa, ¿de acuerdo? O sea, un problema real, cercano a ser posible al alumnado, que se pueda medir y que la forma de trabajar o de abordar ese problema desde el ámbito educativo esté basado en una metodología en la que el alumnado sea un poco el que lleve las riendas, ¿no? Y si no solo un alumno o alumna, sino un conjunto o un grupo, ¿no? Ahí la importancia también del aprendizaje, pues, cooperativo. Y luego, desde luego que otra serie de opciones con respecto a la metodología, que seguro que todos los participantes o personas conectadas en este momento estarán más puestas que yo en alguno de ellos, ¿no? Pero funcionan muy bien los proyectos cuando se basan en estas metodologías. Claro, en ocasiones sucede que para abordar estos proyectos con estas características o elementos clave, como os decía, bueno, pues no todos los docentes se ven preparados para meterse o lanzarse a un proyecto, a una situación de aprendizaje de estas características, ¿no? Entonces, nosotros desde Veolo lo que hacemos, por eso al final hemos acabado trabajando en el ámbito de la innovación educativa, lo que hacemos es dar formación a docentes, acompañar al profesorado
y a los docentes en el desarrollo de estas situaciones de aprendizaje. Hay veces que solo tenemos que ofrecer formación con respecto a la problemática de contaminación atmosférica o de calidad del aire, la problemática, o la forma de medir, o la forma de trabajar los datos, o el software necesario para la interpretación de los datos. Y en ocasiones el acompañamiento se realiza completo en el sentido de vamos a diseñar desde el principio una situación de aprendizaje sobre un tema concreto o una problemática. Claro, aquí hay que trabajar bien en equipo, porque al final el profesorado, vosotros sois los que controláis o sabéis de un determinado problema asociado o vinculado a un proceso productivo concreto o a un sector determinado, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es la experiencia en el uso de toda esa batería de herramientas disponibles para poder trabajar la contaminación del aire. Entonces, en ese trabajo de equipo es en el que es de donde vienen luego los resultados potentes, ¿no? Y al final estos proyectos en ocasiones se convierten en proyectos interdisciplinares porque nos hemos encontrado en centros educativos en los que inicialmente va a participar un equipo de docentes y al final acaban sumándose de otras especialidades, ¿no? O de otros módulos o de otros estudios. Entonces, al final, cuando vemos que en un centro educativo el resultado ha sido un proyecto, por ejemplo, de centro y anual durante todo un año en el que se ha aportado cada grupo desde su especialidad o disciplina, es fantástico, ¿vale? Es fantástico porque los resultados a los que se llega son sorprendentes y muy bonitos, ¿no? Vale, y por último, mencionando las claves, ¿no? Destacando las claves de los proyectos de innovación educativa en esta línea, pues yo diría que son aquellos proyectos que quedan alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿M? Para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, pues los proyectos se han de alinear, ¿no? O con unos objetivos o con otros o con varios. Entonces yo destacaría de todos estos, en ocasiones se tocan simultáneamente varios objetivos, pero yo diría que los más directos, pues el ODS 3 de salud y bienestar está íntimamente relacionado con la contaminación del aire. El 7 de energía asequible y no contaminante por la parte de eficiencia energética de equipos e instalaciones y de actividades. ¿Por qué? Porque el consumo energético, la generación de energía, emite gases de efecto invernadero. Entonces, atender a esta necesidad de que el consumo energético sea eficiente implica una minimización o una reducción del consumo energético y, por tanto, de la emisión de gases de efecto invernadero y la contribución al cambio climático, ¿eh? También los proyectos de este estilo están muy alineados pues, con el objetivo ODS 11, el de ciudades y comunidades sostenibles. ¿M? Dependiendo de cómo se diseñan y cómo crecen las ciudades, pues el aire ahí está muy implicado. Es decir, ciudades con mucho tráfico suponen un impacto importante en la calidad del aire. Ciudades en las que es difícil caminar, pues también. La movilidad sostenible, aquí también entraría de nuevo en juego. Luego el ODS 12, el de producción y consumo responsable, pues también porque muchas materias primas, sustancias, productos que utilizamos o bien para producir bienes o bien para realizar algunas actividades, productos de limpieza, por ejemplo, o elementos que se utilizan para la producción de pues, bienes, dependiendo del sector. Bueno, pues esto también tiene un impacto en la calidad del aire en ocasiones, produce producción de emisiones a la atmósfera y sin duda alinearse con esto, pues bueno, va a ayudar a que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030. Y luego otro de ese también muy directo es el 13, el de acción por el clima. Todo aquel proyecto que vaya en la línea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso en formación para mejorar las competencias o las habilidades del alumnado en esta línea, pues va a contribuir, ¿no? a que se alcancen los objetivos. Pero ya os digo que no son los únicos, ¿eh? Todos de ellos, si nos cogemos un proyecto de contaminación del aire, como el que he descrito que los elementos que serían, si lo analizamos, es posible que salgan otros objetivos de desarrollo sostenible, con los que también se alinea. Pero bueno, por mencionar algunos os he puesto estos ejemplos.
Vale, y luego, vale, un momentito, vale. Vale, y ahora vamos a dejarlo aquí, si os parece bien, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a dar paso a la primera parte de preguntas, si es que hay alguna pregunta. No sé si habrá en el chat eh, alguna pregunta preparada. Hola, María José, ¿me Hola. oyes? Ujú. Sí, sí, sí. Tenemos varios mensajes, pero porque han tenido problemas para conectarse y hemos estado respondiendo. ¿Vale? ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Vale, pues, pero preguntas concretas para ti ahora mismo no, No hay preguntas, vale. Vale, ¿vale? tenía Puedes prevista, sí. continuar. Perfecto, gracias, Lourdes. Tenía prevista esta parada para poder atender posibles cuestiones, pero no pasa nada si surgieran preguntas, pues las dejáis en el chat correspondiente y luego al final haremos otra pequeña paradita, ¿vale? Para poder atenderlas, ¿eh? Vale, pues entonces, si esto es así, yo voy a seguir compartiendo mi pantalla. Vale. A ver un momentito que se me ha ido para atrás. Vale, aquí. Vale, entonces, a modo resumen, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, pues los proyectos en los que nosotros participamos y la propuesta que os hacemos como profesionales de la educación, como docentes, es la de desarrollar proyectos en los que se trabaje de manera integrada la competencia digital y las competencias claves en ciencia y tecnología, pero vinculadas a la sostenibilidad, porque la problemática de la contaminación del aire es transversal, o sea, el problema de la contaminación del aire es transversal a muchísimos sectores, pero es verdad que dependiendo del sector o la familia profesional, pues se puede abordar de una manera o con mayor profundidad o de otra. Entonces, pero esta es nuestra propuesta, ¿no? Es decir, poner en marcha estrategias, seguir estrategias y utilizar recursos para trabajar de esta manera, ¿no? Integrada. Y de esa manera estáis al final abordando uno de los principales retos de la sociedad del siglo XXI, como es la contaminación del aire. Y yo, puesto que la sesión de hoy se centra en casos prácticos de digitalización y sostenibilidad en la gestión ambiental, os he traído ejemplos de proyectos en los que hemos participado, ¿vale? Y al presentaros estos ejemplos o estos proyectos, pues también van a salir otros aspectos, otras cuestiones relacionadas que es posible que os sirvan o os inspiren para llevarlo al aula, para que vosotros mismos lo podáis llevar al aula, ¿eh? Entonces, vamos a ello. Son tres grandes proyectos, yo diría, y, y en la línea de ellos, pues tocaremos algunos aspectos interesantes. Bueno, el primer ejemplo, caso digamos, de éxito, diría yo, fue un proyecto europeo. Proyecto europeo que llevamos adelante hace ya un par de años o tres. Eh, el proyecto estaba financiado por la convocatoria Erasmus y nuestro principal objetivo, digamos que era un proyecto a pequeña escala. Dentro de Erasmus hay proyectos, diferentes escalas de proyectos. El nuestro era a pequeña escala y tuvimos la oportunidad de trabajar con un instituto en Sicilia, porque uno de nuestros objetivos como empresa era testear. Ya llevábamos años desarrollando esta metodología que os he resumido, os he expuesto anteriormente, y queríamos testear esta metodología en el espacio europeo de formación profesional. Y entonces la convocatoria de Erasmus nos brindó esta oportunidad. ICT Aire, las siglas de ICT in Education, lo resumen, ¿no? Es decir, nuestra propuesta es ver el aire a través de las medidas. Entonces, este proyecto, pues así lo planteaba, y colaborando con un instituto de formación profesional, como decía, en Sicilia. ¿Mm? Bien, ¿qué hicimos allí? Pues bueno, para empezar, bueno, el Instituto Sicilia tiene diferentes actividades económicas principales, y desde el punto de vista de la contaminación atmosférica tenía diferentes focos de emisión industriales, tiene algún núcleo industrial importante. El tráfico también es bastante, como isla que son, pues
pues también tiene bastante tráfico marítimo, tráfico aéreo y tráfico rodado. Y luego además también había una fuente de contaminación atmosférica natural, un volcán, el Etna. Entonces, bueno, reunía una serie de elementos que nos parecía muy interesante para testear aquí en nuestra metodología y los materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteamos? Pues un poquito como ya os he avanzado. Lo primero que había que hacer era medir. Entonces, en el instituto se desplegó un equipo de medición para medir la contaminación, para medir diferentes contaminantes. Y luego se desarrollaron una serie de herramientas para que el alumnado pudiera consultar los niveles de contaminación. En este caso se desarrolló una herramienta en Telegram. ¿Eh? Para consultar en tiempo real se le pedía, ¿qué está midiendo como decían ellos, la centralita? Pues está midiendo esto y te devolvía en el momento la concentración de diferentes contaminantes, ¿no? Te daba la humedad, la temperatura, el dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de nitrógeno también, PM10, PM2,5 y PM1, material particulado. ¿Vale? El material particulado, para aquellas personas que no estén familiarizadas con este contaminante, se representa con las siglas PM en inglés, ¿vale? Material particulado, y el número que le acompaña hace referencia al tamaño de la partícula. Es decir, si nos imaginamos que esa partícula es esférica, pues el diámetro que tendría la partícula, ¿no? 10 micrómetros es PM10, 2,5 es PM2,5, es el nombre del contaminante y son partículas de 2,5 micrómetros. ¿Vale? Y lo mismo con PM1, un micrómetro de diámetro. Claro, cuanto menor tamaño tiene la partícula, mayor capacidad de penetración en el cuerpo, es decir, a través del sistema respiratorio, pues más lejos llegaría, ¿no? El PM10 puede que se quede en la parte alta de las vías respiratorias, mientras que el PM1, el PM2,5 y el PM1 es capaz de entrar a los pulmones y en el caso del PM1 igual hasta al torrente sanguíneo, ¿no? A través de los alveolos. Entonces, bueno, este contaminante siempre es importante monitorizarlo y no es muy caro monitorizar este contaminante, es relativamente fácil y económico y permite desarrollar muchísimas actividades al respecto, ¿vale? Actividades que emiten este contaminante, pues bueno, la quema de combustibles fósiles es la principal, pero también tenemos otras actividades que utilizan algunas sustancias que también pueden desprender o que emiten algunos gases cuyo contaminante secundario al final puede ser material particulado, ¿no? Cuyo primario es un gas. Entonces, bueno, en este proyecto, como os decía, en Sicilia, desarrollado con un instituto en Sicilia, utilizamos tanto la medición como herramientas para consultar en tiempo real, pero no solo en tiempo real, también trabajábamos con los históricos, es decir, se guardaba la información y luego las medidas se convierten en recursos didácticos para trabajar en el aula. Cada profesor o profesora trabajó aquellos aspectos que le interesaban. Había un grupo de profesores en un ciclo de construcción sostenible. Entonces, bueno, pues ellos abordaron unos aspectos de la contaminación atmosférica. También había otro equipo de profesores de agricultura. Entonces, la agricultura también es una actividad que produce emisiones a la atmósfera y es diferente la problemática con respecto a la construcción o la edificación, nada que ver, ¿no? Pero ambas tienen un impacto en la contaminación atmosférica y en la calidad del aire que respiramos, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de los grupos, pues se desarrollaron unas actividades, se diseñaron unas actividades para el alumnado u otras. La plataforma que veis en pantalla pues es un ejemplo de plataforma de análisis de datos, como otras muchas plataformas que probablemente podáis haber visto que existen en el mercado. A nosotros nos gusta poder trastear con las medidas, o sea, es importante que se pueda trastear, que se pueda hacer zoom, eh, eh, gráficos, cruzar variables. ¿Para qué? Para que sea una herramienta también de investigación, para indagar un poquito, ¿no?, sobre el problema. Y luego, por supuesto, que sean herramientas que nos permitan descargar datos, graficar, generar esos gráficos y capturarlos como imagen, porque ¿qué pasa? Que en ocasiones nos encontramos con que el profesorado no tiene tiempo para explicar al grupo, a su alumnado, cómo hacer un gráfico o cómo hacer algún tratamiento estadístico concreto, ¿no? Entonces, aquí hay dos opciones.
no podemos dejar de llevar adelante un proyecto por esto. Entonces, las herramientas que utilicemos que simplifiquen la tarea, de forma que si no se sabe, no hay tiempo suficiente para enseñar a realizar algún gráfico, pues que la plataforma de análisis del proyecto incorpore la realización automática de ese gráfico, ¿no? Y así con algunos otros estadísticos. Porque lo que es una pena es que nos quedemos en el camino, ¿no? Y que no lleguemos al final a un poco a la parte, como se decía, de llegar a proponer soluciones. Lo ideal cuando nos planteamos un proyecto de estas características es concretamos el problema sobre el que queremos trabajar, lo definimos, lo estudiamos, identificamos los contaminantes, buscamos la forma de medirlos o cuál sería el chivato más adecuado, porque no siempre podemos medir todos los contaminantes. En ocasiones, para un poco entender el problema, pues podemos seleccionar uno o dos contaminantes solo, ¿no? Entonces, bueno, pues si empezamos así, que tenemos que definir el problema, el contaminante, cómo lo medimos, cómo vamos a avanzar en la comprensión del problema, qué elementos gráficos o qué estadísticos nos van a ayudar a entender o a generar un poco algunos resultados previos. Al final, si tenemos que pasar por todas estas fases y luego encima llegar a resultados, interpretarlos y proponer soluciones, puede ser que no tengamos tiempo suficiente para todo. Entonces, las herramientas de las que utilicéis, que os ayuden, ¿no? Para avanzar y para focalizaros en aquellos aspectos que os interesen. ¿Eh? Si queréis trabajar solo la parte de graficado, pues que os podáis quedar solo ahí. Si queréis trabajar la parte más de sensibilización ambiental, más global, pues bueno, pues que os quedéis a lo mejor en el resultado de una comparativa, ¿no? En los resultados finales. En fin, que podáis abordar diferentes situaciones de aprendizaje con las mismas herramientas, ¿m? O adaptadas de una manera conveniente. Bueno, vale. Bien. Entonces, esta forma de trabajar, es decir, cómo lo hicimos en el proyecto en Sicilia, en el ICT Air in Education, es similar a cómo se puede abordar un problema, por ejemplo, relacionado con la, la construcción o con la explotación de canteras o la obtención de áridos, ¿vale? En el sector de la construcción. A la izquierda tenéis una imagen tomada aquí en Comunidad Valenciana, donde se veían, pues el paisaje lo podéis ver, hay una actividad de cantera, ¿no? Si medimos con instrumentación material particulado, pues sin duda que estaremos analizando el impacto de esa actividad en la calidad del aire o en los niveles de contaminación de ese entorno. Entonces, igual que lo hicimos desplegando un medidor en un centro en Sicilia, como explicaba, pues se podría hacer en cualquier otro punto, ¿no? Dependiendo de la problemática que queramos analizar. Está claro que si queremos que sea cercano, es decir, que el problema sea cercano y conocido por el alumnado, pues lo suyo sería llevarlo o tenerlo a ser posible en el instituto, en la azotea, como veis en la imagen, aunque esto no siempre es posible. Pero bueno, eso sería lo ideal. En ocasiones, las medidas de contaminación del aire van acompañadas de medidas meteorológicas, de variables meteorológicas. Muy importante. Yo sé que muchos de los centros educativos tienen estaciones meteorológicas. Entonces, esas medidas también son un fantástico recurso didáctico para vosotros. Y permite también establecer determinadas relaciones y conocer los procesos que se dan realmente, ¿no? En la atmósfera. Si estamos monitorizando simultáneamente la concentración de nuevo de ese material particulado PM2,5 y la dirección y la velocidad del viento, pues podremos, digamos que, identificar posibles zonas de donde nos vienen estos contaminantes, este material particulado. Si yo tengo datos de viento y sé que el viento me viene del norte, del sur, del este, del oeste o del noroeste, pues bueno, si en ese momento está soplando con esa dirección, pues yo podré identificar las principales líneas de transporte de esos contaminantes y, por tanto, los principales focos de emisión. Pues si hay un polígono industrial, un área industrial determinada, una zona costera con un puerto o un aeropuerto, o simplemente una autovía, una zona de tráfico rodado pues importante, ¿no? Pues
en la meteorología nos puede ayudar para abordar este tipo de estudios o de actividades. Ahora bien, no pensemos que necesitamos, como decía antes, estar en un entorno contaminado o muy industrial para poder hacer un proyecto, ni mucho menos. Es decir, en una ciudad, en cualquier ciudad, podríamos llevar adelante un proyecto relacionado con la contaminación del aire y probablemente nos permita trabajar simplemente formas de desplazarnos más sostenibles o propuestas de ciudad para que sea más caminable, ¿no? O sea, más saludable, ¿eh? Entonces, bueno, a la derecha la imagen que os muestro precisamente es un patio de un centro educativo en un entorno urbano. Aquí también se puede medir y midiendo el mismo contaminante, en este caso PM2,5, se pudieron hacer actividades completamente diferentes, ¿eh? Pero siguiendo la misma metodología. Luego, por supuesto, cuando estás midiendo en ciudad, como os decía, de medir tráfico urbano en la ciudad, a lo largo de una semana, este es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar. Es decir, si yo estoy midiendo en continuo contaminación del aire, me voy a encontrar en una ciudad, en un entorno urbano, me voy a encontrar con una curva o una serie temporal parecida a esta. Exactamente igual que esta, no, porque aquí esto es una representación gráfica de intensidad de tráfico, es decir, vehículos a la hora, con el tiempo, ¿vale? A lo largo de una semana. Estos son 7 días. De hecho, podéis ver claramente cómo se repite el mismo patrón de lunes a viernes. Es decir, esto que sería el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y luego viene el fin de semana, sábado y domingo. Fijaros qué diferencia. Es decir, la cantidad de vehículos circulando por este punto, que es una zona urbana, a primeras horas de la mañana, pues yo diría que entre las 7 y las 9 o las 10 igual, fijaros los niveles de tráfico cuáles son, los más altos de todo el día. Esa es la hora punta de entrada al trabajo y a la escuela o a los centros educativos, ¿no? A partir de ese momento, de esa hora a las 10, desciende y ya se mantienen unos niveles, o se mantenía cuando se hizo este estudio, en torno a los 1.500 vehículos a la hora. Fijaros que un día de una manera, se reparten de una manera, otro día de otra, pero más o menos en término medio en los 1.500. Y cuando llega el fin de semana, nada que ver. Es decir, aquí tenemos la huella del tráfico, cómo nos desplazamos, cómo nos movemos en un determinado entorno. Esta es una imagen de una ciudad. Probablemente si tuvierais datos de tráfico del municipio en el que estáis dando clase, pues tenga otra imagen diferente, porque al final esto es una huella, es decir, cómo se mueve, ¿no? O cómo nos movemos las personas y cómo eso afecta a la contaminación del aire. Pues si yo estuviera midiendo contaminación del aire y no tráfico, esto recordáis intensidad de tráfico, si yo estuviera midiendo algún contaminante procedente del tráfico, la distribución sería muy similar. Tendría una variación a lo largo de la semana diferente de lunes a viernes que el sábado y el domingo, porque al haber menos tráfico, que es la principal fuente, hay menos niveles de contaminación. Y las peores horas, las horas de entrada y salida de los trabajos y de las escuelas. De hecho, el siguiente ejemplo precisamente es este, ¿vale? Aquí lo que os presento es una gráfica que resume o presenta el día tipo o el día promedio de otro contaminante, que es el dióxido de nitrógeno, que procede del tráfico. Entonces, fijaros, es un día tipo, por tanto son 24 horas. Tenemos de dato 1 a dato 24, ¿eh? ¿Veis aquí en el eje horizontal de las X? Me da el promedio hora a hora, es decir, la concentración promedio a la 1, a las 2, a las 3, así, a lo largo de todas las horas del día. Podría preguntaros cuál es la hora del día en este entorno con mayores niveles de contaminación por tráfico. No, la respuesta es la barra que presenta el valor más elevado, ¿no? Más de 35 microgramos por metro cúbico, que es la unidad en la que se mide la concentración de NO2 en inmisión. Estos datos se han obtenido de la red de vigilancia de la calidad del aire pública, de la administración pública. En este caso es una estación de Barcelona, ¿de acuerdo? Pero podríamos generar nosotros el gráfico de una ciudad que esté en un municipio de la Comunidad Valenciana, si es que nos interesa hacer un proyecto en torno a nuestro mismo municipio, ¿no? Pero fijaros cómo podemos ver, con un gráfico solo ya podemos ver los momentos del día que tienen más contaminación, cómo baja, qué pasa durante la noche, ¿vale? Y eso nos lleva a abordar
cuestiones relacionadas con la vida de las personas, la forma de hacer, la forma de consumir, la forma de desplazarlos, la forma de producir y tantas cuestiones que podríais cada uno identificaríais lo que os interesa y os lo llevaríais al aula. Es decir, os fijaríais o pondríais el foco en el tema que queráis desarrollar en clase con vuestro alumnado. Interesante también es acompañar cualquier elemento gráfico, si es que finalmente hacéis gráficas, de cuáles son los límites. Es decir, con qué comparamos nuestras medidas para poder decir si esto es mucho o esto es poco. Entonces, tenemos varios valores de referencia en la actualidad. Uno de ellos son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que tiene publicada una guía de calidad del aire, donde podemos encontrar los valores recomendados, los promedios los promedios diarios y los promedios anuales recomendados para diferentes contaminantes, ¿vale? Para el material particulado, como decía antes, para, en este caso, el NO2 y otros contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, pues después de medir o tener un valor promedio de nuestras medidas, pues nos tendríamos que ir a compararlo con aquella referencia que hayamos escogido para nuestro trabajo, nuestra actividad, sea la OMS o sea la legislación, porque me podríais decir, no, pero es que yo quiero centrarme en lo que dice la legislación, no lo que dice la OMS, ¿vale? Pues la legislación. Actualmente tenemos legislación en nuestro país con unos valores límite, ¿vale? De inmisión y están publicados, ¿vale? Es el Real Decreto 102 del 2011 de mejora de la calidad del aire. Pero tengo que avanzaros que actualmente ya ha sido aprobada la nueva directiva de calidad del aire, por lo que en un plazo de 2 años o menos, esta directiva europea pasará a nuestra legislación como Estado miembro que somos de la Unión Europea y estos límites de emisión que actualmente tiene estos límites, sí, de calidad del aire que tiene nuestra legislación se verán reducidos, ¿vale? Se van a acercar más a lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, que son más exigentes, es decir, valores más bajos. Fijaros, por ejemplo, en pantalla, para el NO2, la OMS establece 10 microgramos metro cúbico, es decir, la Organización Mundial de la Salud no recomienda superar como promedio anual, creo que es este el caso, los 10 microgramos metro cúbico para asegurar la protección de la salud de las personas, que desde luego que en el gráfico se superan en todas las horas. Mientras que la nueva directiva, como os decía, la que se aplicará, los valores que se aplicarán en un par de años, está en 20. Por tanto, en este entorno pues se tendrán que producir todos los cambios necesarios para empezar a reducir y respetar lo que marque la legislación en ese entorno, ¿vale? Entonces, bueno, estos son materiales o elementos que se pueden utilizar para trabajar algunos aspectos. Si quisierais trabajar con datos de este tipo, pues de nuevo os propongo este recurso al que podéis acceder a través del enlace que os da el QR si lo escaneáis y os llevará a la página web de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de nuestra comunidad autónoma. Aquí podéis elegir por estación, elegís la estación, podéis elegir el contaminante y luego el periodo de tiempo. Recordar que tenemos por una parte datos en tiempo real o de las últimas 2 semanas, si no me equivoco, y luego también tenemos datos históricos que podemos analizar datos de años, o sea, de años atrás, ¿vale? Bastantes. Están todos ahí disponibles, toda la información disponible para descargar. Vale. Bueno, pues hasta aquí el primero de los ejemplos o casos que yo os traía para inspiraros, ¿no? El segundo de ellos fue desarrollado el curso pasado, este proyecto que se llamaba S3 Industria, Sostenibilidad, la primera S, Seguridad la segunda y Salud la tercera S. Fue un proyecto apoyado por CaixaBank Dualiza y la Asociación Formación Profesional Empresa a través de la convocatoria de ayudas Dualiza. En este proyecto participaron tres institutos, dos de ellos de la Comunidad Valenciana y otro de ellos de Cataluña. Principal característica de este proyecto, diferente al anterior, ¿vale? El anterior, si recordáis que era el Erasmus,
ahí medíamos en el exterior. Bueno, pues en este proyecto se plantearon medidas en interiores, ¿vale? Entonces, se utilizaron unos dispositivos que nosotros desde Veolo también utilizamos con bastante frecuencia, que son unos medidores para interiores, ¿vale? En concreto de la firma Envira, somos partners de esta empresa, es una empresa española y utiliza sensórica europea. Entonces, bueno, nosotros en nuestros proyectos utilizamos diferentes firmas, diferentes fabricantes, pero este es uno de ellos y el que se utilizó en este proyecto, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante porque permitía monitorizar diferentes parámetros simultáneamente. ¿Vale? Bueno, uno de los grandes resultados de este proyecto fue un resultado generado por todo el equipo de docentes implicado en este proyecto. Este magnífico equipo de docentes que durante todo el proyecto estuvo trabajando primero para formarse, se formaron en temas relacionados con la contaminación atmosférica, se formaron en el uso de tecnología para medir y en cómo explotar los datos o analizar los datos para generar o proponer soluciones. Y como decía, eran 3 institutos y cada centro y cada profesor o profesora se lo llevó a su asignatura, se lo llevó a su módulo y a su grupo. Recordar que lo que os proponemos es una colección, una serie de estrategias y de recursos o herramientas que luego cada uno de vosotros tiene que decidir cómo quiere elegir para alcanzar los objetivos que se proponga, ¿no? Entonces, uno de los resultados de este proyecto fue una plantilla para diseñar situaciones de aprendizaje. Y os ofrezco en pantalla también el enlace, a esta plantilla, que aunque estaba centrada en algunos ciclos, es de utilidad y de aplicación en prácticamente todos ellos, la totalidad. Bien. Aquí se hizo en este proyecto, el profesorado se preparó, pero luego llevó al alumnado a desarrollar al mismo tiempo, o sea, a la vez que él se estaba formando, estaban desarrollando con el alumnado estas situaciones de aprendizaje. Y luego el alumnado presentó los resultados que había obtenido, ¿no? que había generado con sus propios proyectos. Por tanto, además de estas situaciones de aprendizaje, se generó todo un material de, digamos, de proyectos de centro y proyectos realizados por el alumnado, resumidos en formato póster. Entonces se obtuvo una buena colección de situaciones de aprendizaje, centradas en diferentes temas. De hecho, yo aquí efectivamente os traigo algunos ejemplos para que bueno, pues podáis verlo, ¿no? A la izquierda, uno de los trabajos, somos el aire que respiramos. Bueno, pues se quiso abordar en términos generales la problemática de la contaminación del aire, analizando datos o medidas, y luego se comparó con lo que decía el Real Decreto relativo a la mejora de la calidad del aire que os mencionaba antes, el Real Decreto 102/2011, y las referencias que establece la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se midió, se comparó con esto y se llegó a plantear si estaba por encima o por debajo y qué se podría hacer para mejorarlo. Los resultados se analizaron en términos de todo un día, es decir, durante el tiempo que se estuvo midiendo, se analizó el patrón o la huella diaria, y en torno a esto pues se generaron conclusiones. Casos concretos, por ejemplo, una de las conclusiones es la importancia, mencionaba aquí el equipo que lo realizó, la importancia de comprender bien la influencia de los fenómenos meteorológicos como la lluvia, el viento, la temperatura, y de las actividades antropogénicas responsables o identificadas como responsables de esos niveles de contaminación para interpretar las variaciones de material particulado. Porque al final estamos viendo datos, estamos viendo series temporales. Primero, no sabemos si es mucho o es poco, nos tenemos que ir a las referencias. Y segundo, como no entendamos bien qué está pasando en el entorno, igual no podemos explicarlo, ¿no? O incluso proponer soluciones. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un trabajo que se desarrolló pues, en esta línea, ¿no? Con el material particulado. Y con las mismas herramientas, ¿vale? Y los mismos recursos, a la derecha os presento el póster resumen de otra actividad que se desarrolló en el marco del proyecto S3 Industria, ¿vale? Desarrollado por otro equipo de profesores de otro instituto y centrado en otra problemática diferente. Esta problemática estaba hecho
estudiaba el material particulado o la concentración de material particulado durante la fabricación de unos sólidos pulverulentos, ¿no? Es decir, estaba, digamos, vinculado el estudio, como bien dice ahí, estudio hecho desde el punto de mira de la calidad del aire en el entorno laboral de la contaminación cruzada de los productos. Pues aquí, en este título sí que se abordaban estos temas de producción, tanto de contaminación cruzada como de tema de prevención de riesgos laborales, pues se quiso llevar a ese campo. Y el equipo de profesores así lo hizo, se lo llevó. Entonces, pues bueno, pues los objetivos no tenían nada que ver con el anterior, ¿no? Si aquí los objetivos eran pues calcular las concentraciones de material particulado en diferentes situaciones de encapsulación, porque el proceso productivo era precisamente hacer esas cápsulas, ¿no? Entonces, comparar los niveles de contaminación debido a esa actividad y evaluar también el potencial de contaminación cruzada entre productos para asegurar también la salud de los trabajadores, ¿no? Fijaros cómo con el mismo contaminante, los mismos recursos para medir y para trabajar los datos, se abordó una problemática y otra. ¿m? Aunque la metodología, fijaros, es la misma. Definimos unos objetivos, seguimos una metodología, obtenemos unos resultados, evaluamos cómo nos afecta a la salud o a aquello que sea nuestro objetivo y generamos conclusiones. Creo que tengo un par más, efectivamente. Vale, el de la izquierda a mí me parece muy interesante porque fijaros el título, comparación de los niveles de CO2 entre un parque y un parking. ¿Mm? Aquí el contaminante ya no es el material particulado, que parece que lo estoy mencionando mucho. Hay otros contaminantes. Entonces, en este caso concreto, el equipo docente quiso centrarse en los niveles de CO2. ¿Vale? Digo el equipo docente porque era el profesorado que acompañaba el proyecto, ¿no? Aunque el proyecto estaba luego se llevó adelante por el alumnado. Fueron los alumnos los protagonistas de cada uno de estos pósters o proyectos, ¿no? Que os estoy mostrando como ejemplo. Aunque desde luego detrás había un equipo de profesorado acompañando también. Entonces, en este proyecto de comparación de los niveles de CO2 en un parque y en un parking, me gustó mucho porque el contaminante era el CO2, ya no era el PM2,5. El CO2 es un contaminante que emitimos las personas. ¿m? Entonces, pero también hay otras fuentes de emisión. Entonces, y es un contaminante, es un gas de efecto invernadero, contribuye al cambio climático. Entonces, bueno, pues ahí podéis ver en el gráfico que aparece en el centro las medidas de CO2 en azul en el parque y las medidas en naranja de CO2 en el parking, ¿vale? Debido al tráfico. En el parking tenemos vehículos en un espacio, en un entorno cerrado, la concentración es más alta que el CO2 que podemos encontrar en aire ambiente, en la calle, en un parque, donde también podemos encontrarnos tráfico, pero donde la atmósfera está transportando, dispersando esos contaminantes. Y por tanto el nivel de emisión es menor, ¿no? Bueno, pues aquí era un problema de contaminación atmosférica. Parte era de interiores, de calidad del aire en interiores por el tema del parking que estaba cerrado y parte de contaminación atmosférica con un contaminante que tiene problemas o que tiene un impacto en la calidad del aire de nuestro planeta, no en la salud de las personas, ¿no? En el exterior. Entonces, bueno, aquí tenéis otro ejemplo. Por tanto, simplemente con un medidor de CO2 que en la actualidad se pueden encontrar a un precio muy razonable en el mercado, podríais llevar adelante una comparativa de este estilo, unas medidas sencillas que al final es graficar y ver la serie temporal y claramente se ven las diferencias. Y luego ya dependiendo de vuestros objetivos y vuestra especialidad y el proyecto en el que estéis, pues lo llevaréis a un punto, lo llevaréis a otro según vuestro interés o vuestro alumnado lo llevará allí donde piense que le interese más. Y luego, por último, el ejemplo que os traigo es una selección de diapositivas, ¿vale? Esto no es un póster realmente, es una selección de 3 diapositivas que realmente el grupo de alumnos que lo presentó lo hizo súper bien y presentaron pues toda una... Pues la presentación eran más diapositivas, vaya. He seleccionado aquí la presentación, la metodología y conclusiones. En este caso, lo que se quiso es analizar la calidad del aire en interiores. Bueno, se utilizaron dispositivos móviles, dispositivos fijos para medir diferentes contaminantes y herramientas de visualización. ¿Vale? Bueno, pues dependiendo, he tenido también casos en los que se quiere medir en laboratorios
laboratorios en los que se trabajan pues determinadas o se aprende o se trabaja sobre determinados procesos de algunos sectores productivos, pues bueno, se podría medir en estos interiores o simplemente podríamos medir en el exterior, ¿vale? Si queremos ver el impacto de alguna actividad exterior. Y bueno, pues por supuesto, de nuevo, la metodología la misma que en los ejemplos anteriores y pues bueno, generando conclusiones. Aquí en este caso las conclusiones eran por contaminantes, es decir, pues con respecto a la temperatura, pues estas conclusiones, con respecto al CO2, estas otras y así con todas, ¿no? Desde luego que la presencia de personas en los interiores pues ya en sí es un elemento del que dependen los niveles de contaminación, ya no solo de la actividad, sino también del número de personas, ¿no? Por el tema de pues, que emitimos también CO2 en interiores. Y bueno, esta es una pequeña selección de trabajos y ejemplos que se pueden realizar siguiendo, como decía, la metodología que propone Veolo. Vale, un ejemplo más de proyecto en el que estamos actualmente es es el proyecto Educai, Aire Limpio, Futuro Brillante. Vale, este proyecto es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el marco de las ayudas a proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en la formación profesional. ¿Mm? Vale, en este proyecto están implicados también varios centros de formación profesional, dos, uno de la Comunidad Valenciana y otro de Ciudad Real, ¿vale? En este caso, el proyecto, a ver, dejadme que avance. En este caso, el proyecto aborda simultáneamente contaminación del aire ambiente e impacto en interiores y en la salud de las personas. O sea, toca varios de los aspectos, pero aquí hay una característica importante y es la relación o la interacción entre diferentes agentes, ¿vale? Agentes sociales, ¿no? Fijaros en el pie de la diapositiva. Tenemos, como decía, los institutos participantes, pero también tenemos agrupaciones empresariales, sectoriales. ¿Por qué pongo esto de relieve? Pues mirar, porque en mi opinión los proyectos son más potentes cuanto a más, si conseguís implicar o involucrar en el proyecto a los agentes que puedan estar implicados en la problemática o en las soluciones, si eso lo conseguís, el proyecto será potente, ¿no? Y este último tenía esa característica, es decir, abordaba determinados aspectos de la contaminación atmosférica y la calidad del aire, pero también teniendo en cuenta a un sector profesional que trabaja la problemática de la contaminación del aire, empresas que son laboratorios o de consultoría, empresas de instalaciones que hacen equipos de filtración del aire y demás. Pues bueno, estas actividades o estos profesionales están agrupados en asociaciones empresariales y se implicó a una de ellas para llevar adelante el proyecto. ¿Y por qué al final es potente? Porque en este tipo de proyectos estamos poniendo o juntando a el espacio educativo con el espacio laboral o profesional o del mercado laboral posterior. Es decir, estáis formando a futuros profesionales. Entonces, si en un proyecto incluimos en el equipo de proyecto a esos profesionales que ya están desarrollando su actividad en el mercado laboral, pues esto lo que al final permite es identificar puntos de mejora tanto en la formación de los profesionales que luego se incorporarán en el futuro al mercado laboral, como puntos de mejora por parte de las empresas para incorporar convenientemente ese talento en su organización y para transmitir realmente qué está sucediendo en el mercado, porque los mercados son cambiantes. La tecnología avanza y cambia las formas de funcionar, las herramientas, los métodos, incluso hasta los materiales, cambia y cada vez cambia más rápido. Entonces, todos nos tenemos que adaptar. Entonces, los ritmos a los que se tiene que adaptar la empresa son rápidos, pero es que a nivel educativo también nos tenemos que adaptar. Entonces, proyectos de estas características en los que juntamos a todos los agentes implicados, ofrecen o arrojan resultados muy interesantes y muy potentes. Por tanto, yo os animo a pensar de esta manera, ¿no? Es decir, proyectos que aborden contaminación del aire, fantástico, teniendo en cuenta la tecnología, vale,
Metodologías activas, centrado en el alumnado, pero si además podéis involucrar a administraciones públicas, entidades sociales, la ciudadanía, o sea, la comunidad educativa o la ciudadanía, empresas y, por supuesto, todo el centro educativo, pues estáis llevándolo a un punto muy, 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 muy alto, ¿no? En mi opinión. Vale, y me voy a quedar aquí, ¿vale? Me voy a quedar aquí y voy a dejar de compartir pantalla para preguntar a Lourdes si tenemos alguna pregunta Sí, antes de seguir. sí, mira, te comento, María José. Dice, buenas tardes. Para un taller de cerámica, ¿qué tipo de medidor de partículas en suspensión sería preferible? ¿Dónde se podría adquirir? ¿Y a partir de qué precio? Gracias. Vale. Para un taller de cerámica yo recomendaría medir material particulado. Creo que no sé si en la pregunta ya lo mencionabas, pero si no, partículas en suspensión, material particulado. Puedes medir PM10 y PM2,5 a un coste asequible. ¿M? Si estás midiendo en continuo, tienes diferentes herramientas o equipos en el mercado que te van a dar una medida aceptable, bastante buena para el precio que tienen. Eh, y lo más importante, si es en tiempo real esa medida, es que te va a permitir ver cómo varían o cómo depende esa concentración de las actividades que estéis realizando en el taller de cerámica. ¿M? Entonces yo diría que si tienes que ir a elegir, busca PM10 o PM2,5, que sea un dispositivo que te ofrezca medidas en tiempo real es en continuo. Es decir, no que te dé una medida cuando tú vayas y mides y haces una medida puntual, no, que te lo den continuo, ¿no? Que al final tengas esos gráficos que yo te mostraba en algún ejemplo. Y luego, con respecto a precios, pues puedes encontrar en el mercado una gran variedad de precios, ¿vale? Yo te diría que el precio es importante, pero busca también o obtener información sobre las prestaciones. Las prestaciones en el sentido de qué te ofrece desde el punto de vista, por una parte, de la comunicación y por otra parte, qué te ofrece desde el punto de vista de los datos, ¿vale? Con respecto a la comunicación, es importante que ese medidor si es posible, se conecta a Internet, porque al final los datos, si los queremos utilizar o explotar, es probable que los necesitemos en algún servidor. Entonces, pídele a ese proveedor que las medidas las puedas descargar en un servidor y que esté resuelta la parte de la comunicación si es vía Wi-Fi, perfecto. Si no es vía Wi-Fi, también puede ser comunicación. Hay algunos medidores que son medidores que van con una tarjeta SIM, medidores que llevan un módem 3G o 4G y con una tarjetita SIM que tendréis que colocar, directamente ya están conectados a Internet a través de ese módem. Entonces, pídele comunicación vía Wi-Fi, vía módem y luego pídele acceso a datos a través de un servidor. Acceso a datos y descarga de datos, ¿vale? Que vosotros mismos podáis descargar los datos o hay en la actualidad muchos proveedores que ya directamente nos ofrecen una app donde podemos ver el gráfico y ver esa serie temporal. O a través de internet tenemos una página web donde entramos, ponemos usuario y contraseña y podemos ver las medidas. Entonces, yo te diría, creo que así te respondo a la cuestión y te diría que hay muchas opciones en el mercado, ¿vale? Investiga un poquito y mira a ver la que se ajuste un poco más a estas cuestiones que te comento. Vale, otra cosa que comentan, María José, si puedes, porque nos preguntan por las plantillas de situación de aprendizaje, si puedes, por favor, compartir otra vez en pantalla el QR, porque puede ser que alguien no lo haya podido coger. Claro, claro, pues mira, lo hacemos ahora mismo. Un segundito, la preparo yo y así. Vale. Es una plantilla de diseño, ¿eh? Que contiene aquellos campos, ahora voy a compartir, que contiene aquellos campos eh, mínimos para diseñar esa situación de aprendizaje. Acabo de compartir mi pantalla y deberíais estar viendo. Sí, se ve. Se ve Sí. fantástico. Antes no sé si lo he dicho, pero ya que tengo la diapo en pantalla, lo comento también. El equipo de profesores que tenéis en la foto es el que participó en el proyecto S3 Industria y también participaba Grupo Humoes
que es una empresa, estaba también implicada en el proyecto. Y esto está relacionado con lo que os decía en la última diapositiva de cuantos más agentes involucréis en vuestro proyecto, más potente será y mejores resultados arrojará. ¿Mm? Vale, pues si habéis capturado ya el QR, como decía, es una plantilla, es un esquema de cómo poder estructurar la información para, para hacer un buen diseño. ¿Mm? Vale, la voy a dejar de compartir ya. Yo creo que habrá sido suficiente, ¿verdad, Lourdes? Yo creo que sí. Vale, De todas maneras, comentar que como la presentación y esta grabación estarán luego subidas en Aules, quien no lo tenga lo podrá tener igualmente. exacto. Ahora mismo no tenemos más preguntas. Vale, estupendo. De todas formas, con respecto a la primera pregunta, la de cómo medir, eh, yo diría que esto es algo que es posible que se planteen muchos docentes, muchas personas interesadas en llevar adelante proyectos de este estilo. Es el primer punto en el que se atascan, ¿no? Es decir, primero, no puedo medir. ¿Con qué mido, no? En ocasiones no hay presupuesto para abordar un proyecto desde el punto de vista de la medición. Entonces, yo aquí lo que animo es a identificar, os animo a identificar convocatorias de proyectos como las que yo os he ido poniendo de ejemplos, que sí que os pueden ayudar a cubrir los gastos de ese equipamiento para poder medir. Luego, otra opción también, como decía, es la de colaborar con otras organizaciones que igual os pueden prestar equipamiento. ¿M? Y ya por último, en última instancia, si tenéis presupuesto vosotros para poder abordar una compra o un alquiler, pues fantástico. Y luego, digamos que con respecto a la medición, dos grandes bloques. Los equipos son que miden de forma puntual, que yo voy, por ejemplo, como si fuera con un termómetro y tomo una medida puntual, o equipos que están midiendo en continuo. Entonces, dependiendo de para qué sea, mediremos con unos o con otros. Yo todo lo que os he estado mostrando en mi presentación es medida en continuo. ¿Vale? Pero es porque lo que mejor funciona para luego pues, llevárselo pues, al plano del análisis matemático o para ver curvas o gráficos o para visualmente identificar un problema o algo que se sale, ¿vale? Pero si alguien quiere abordar un proyecto solo con mediciones puntuales, también es posible, ¿eh? Mm, Vale, y Serviría perfectamente. nos Sí. preguntan de nuevo en la plantación de viñas, ¿cómo influye el impacto de la contaminación atmosférica? En la plantación de viñas. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo encajaría esta actividad en la agricultura. ¿Vale? Entonces, sin ser ni muchísimo menos una experta en viñas, yo diría que la agricultura tiene un impacto en la contaminación atmosférica. Produce emisiones a la atmósfera. ¿Vale? Determinados productos que se añaden o bien al suelo o bien al cultivo pueden producir emisiones a la atmósfera. O sea, podemos aplicar, por ejemplo, alguna sustancia, algún producto para combatir pues no lo sé, si alguna plaga o algún problema asociado al cultivo y al cuidado del mismo, que al final no solo acabe en el cultivo, sino que sea transportado por la atmósfera y dispersado y que pueda tener un impacto en otro punto, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un elemento a tener en cuenta de impacto de la contaminación atmosférica. Quizás también para tratar el terreno, para tratar la tierra, también es posible que utilicemos algunos productos que luego pueden evaporar o pasar al aire ambiente algunos contaminantes. ¿M? Entonces iría un poco en esa línea de los productos que utilizamos, bien para el suelo o bien para el cuidado o la protección de los cultivos. También es verdad que cada vez más hay productos que son respetuosos con el entorno, con el medio ambiente, con sustancias que no son contaminantes. En fin, y esto conecta mucho con la parte de agricultura ecológica, ¿no? Luego también es verdad que con el tema luego ya el producto final derivado del cultivo de la viña, pues es posible que en ese proceso productivo también tengamos otras emisiones, ¿no? Ahí habría que analizar en detalle el proceso productivo para identificar en qué momento se puede producir emisiones a la atmósfera y de qué contaminantes, ¿no? También nos preguntan por un taller de madera.
Vale, la madera, ¿vale? La madera también yo te diría material particulado. En el tratamiento de la madera, el corte, lijado y demás, se produce material particulado. ¿Qué me diría? Pues me diría PM2,5, me diría PM1 si es posible. Y luego si además en ese taller de madera se trata la madera con algún otro producto tipo pinturas, barnices y demás, es posible que esta parte, este proceso sea responsable de emisión de compuestos orgánicos volátiles. ¿Mm? Entonces, pues igual algún dispositivo, algún medidor de orgánicos volátiles totales pueda también ser interesante, en ese taller. No es caro tampoco medir este contaminante, tampoco te da una medida muy fina, ni tampoco te da qué tipo de orgánico volátil es, porque hay muchas especies de orgánicos volátiles, pero sí te da los totales y te puede permitir establecer una relación de qué actividades, en qué momentos son responsables de esos niveles de contaminación que tú puedes estar midiendo, monitorizando en tu taller de madera. Pues tenemos más preguntas. A ver. Nos preguntan si los datos abiertos, además de los de Aire GVA, si hay Ujú. empresas o asociaciones para que el alumnado pueda utilizar. Vale, a ver. Sí, pero no de todo, te diría yo, ¿vale? A ver, datos de contaminación del aire en InMisión, que es lo que os mostraba que nos ofrece la red de vigilancia de la calidad del aire de la Comunidad Valenciana. Yo diría que es la fuente de información que más datos de más contaminantes y en tiempo real y más histórico de datos nos ofrece. Pero sí que podemos encontrar otras fuentes de información. ¿Vale? Entonces, a ver, asociaciones que yo conozca que ofrecen datos en abierto que son útiles. Pues mirar, hay una asociación en Valencia de aficionados a la meteorología que nos puede ofrecer datos meteorológicos que pueden complementar información de contaminación del aire, ¿vale? Para interpretar las medidas. Entonces, eso como asociación. Hay esas que conozca yo. Otras asociaciones, pues sí que seguramente podamos encontrar alguna otra. En estos momentos no me viene ninguna a la cabeza que ofrezca datos en tiempo real y en continuo, ¿vale? Sí que hay proyectos o iniciativas ciudadanas donde sí que podéis encontrar información de contaminación del aire, incluso podéis aportar o contribuir con medidas, ¿vale? Por ejemplo, me viene a la cabeza un proyecto de ciencia ciudadana de un colectivo ciclista con bici que sí que tiene desplegados medidores por todo el territorio español y están midiendo, hay personas voluntarias que están midiendo mientras se desplazan por sus ciudades en bicicleta o caminando. Y entonces esas medidas están enviándose en tiempo real a una plataforma de datos abiertos, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de mediciones de un colectivo en el marco de un proyecto, en este caso de ciencia ciudadana, y son datos de contaminación del aire urbano, ¿eh? Yo os diría es que primero identifiquéis el problema que os interesa estudiar y el territorio sobre el que lo queréis, donde lo queréis analizar, ¿vale? Y identificado ese territorio, buscar ahí si existe algún proyecto de ciencia ciudadana, algún proyecto o alguna otra iniciativa o alguna asociación eh, que esté trabajando sobre esto y que tenga los datos en abierto. ¿Mm? Y seguimos con más preguntas que nos dicen, ¿en los niveles puntuales serían los mismos valores que en continuo o hay una normativa diferente? A ver, no, vamos a ver. Vamos a ver, lo que yo planteaba antes de medida puntual o medida en continuo es la forma de medir, ¿vale? Nosotros podemos medir con un instrumento una medida puntual y ser buena y representativa de un determinado tiempo, ¿no? Periodo de tiempo. Si yo estoy midiendo en continuo con un sensor, ¿qué significa? Medir en continuo significa que, por ejemplo, cada 10 segundos me está dando una medida. 10 segundos, una medida. Otra, a los 10 siguientes, otra. Yo al final tengo una curva o un conjunto de datos. Si yo hago el promedio de esos datos, voy a tener solo una medida. Y puede que sea la misma que la que he tomado con un instrumento que me ofrece una medida puntual,
o no, ¿vale? Entonces, son formas diferentes de medir. Si yo mido bien y esa medida puntual es representativa de todo un momento, pues será buena. Normativa, lo que es normativa ya depende de los sectores, las actividades y demás. Es decir, no existe una normativa genérica que sirva para todo, ¿vale? O por lo menos yo no la conozco. Sí que, por ejemplo, existen recomendaciones para medir en interiores contaminación del aire. Sí que existen normas UNE que nos dan recomendaciones de cómo medir o cómo tomar medidas, ¿vale? La norma UNE 171-330, por ejemplo, de medida de la calidad del aire en espacios interiores, nos da cuenta de cómo, con qué instrumentación medir, qué parámetros medir, cómo han de ser las mediciones, qué métodos de medida, porque no hemos hablado en esta sesión de los métodos de medida, pero hay diferentes métodos de medida para medir cualquier contaminante. Por ejemplo, el material particulado, pues hay sistemas, estos que son de reducido tamaño y coste, es un sistema óptico. El principio de medida utiliza la luz, ¿no? De una fuente de luz que lleva en su interior, mientras que lo que utilizan las estaciones, las cabinas de la consellería que vigila la calidad del aire, son el principio de medida es la gravimetría, es decir, tiene una serie de instrumentos que están tomando aire continuamente, pasándolo por un filtro, y luego ese filtro lo llevan a un laboratorio a pesar, para ver la cantidad de material particulado se ha quedado atrapado de un determinado tamaño, se ha quedado atrapado en ese filtro. Son métodos diferentes. Uno te lo da en el momento inmediato. Para hacerte una idea, hacer un proyecto puede que nos sirva. El otro, tienes que estar expuesto durante un tiempo, que a veces son 24 horas o más tiempo según el proyecto, y luego hay que llevar a un laboratorio y esperar a que el laboratorio lo haga. Por tanto, lo tienes pasados unos días o semanas. ¿Vale? O sea, formas de medir hay muchas, pero todo depende de para qué. Os tenéis que plantear para qué queréis esa medida, ¿no? ¿Para qué problema o con qué objetivo? ¿Alguna otra, Lourdes? Sí, mira, quería comentar, nos preguntan por más sectores, nos preguntan por hostelería, nos preguntan por textil. Antes de que les des unos ejemplos, aprovecho ya que veo que la gente pues quiere llevar el tema de la medición a sus sectores, aprovecho para decir que en unos días pondremos en inscripción un curso que María José nos va a realizar de 30 horas, en el que la primera sesión en el IES Dr. Peset Aleixandre haremos una sesión presencial donde María José nos traerá medidores y nos explicará cómo utilizarlos. Luego haremos unas sesiones de monitorización y tutorización online y finalmente otra sesión en la que hablaremos de las situaciones de aprendizaje, de cómo aplicarlo a diferentes sectores. Entonces aquí, pues María José en este curso se va a extender mucho más y os va a dar muchos más ejemplos, porque claro, en este webinar ya casi estamos a punto de cerrar, tampoco podemos extendernos con asuntos tan concretos. Agradecer sobre todo que María José comparta este material de plantillas y bueno, y ahora si quieres hacer algún comentario respecto a estos sectores. Vale. ¿Se me ha interrumpido? No te oigo, Lourdes. Sí, ahora, vale, sí. Efectivamente, pues como Lourdes explicaba, sectores hay muchos y problemáticas muy variadas. Entonces, en solo un webinar de 2 horitas, poder contarlo todo es súper difícil. Sí que es verdad que yo me había preparado y de hecho, mira, si me permitís, voy a terminar de compartir la última diapositiva que tenía prevista que conecta con esto que explicaba Lourdes de la cantidad de, de sectores y de... Vale, aquí está. Un segundito, estaba preparándola. Ya la tengo aquí. Voy a compartir la última diapositiva para un poquito dar respuesta a esto último. Yo me había preparado como conclusión una diapositiva como la que ya deberíais estar viendo en pantalla, que resume todas las familias profesionales, ¿vale? De formación profesional, todas las familias. Y efectivamente yo podría daros una revisión así rápida, muy desde arriba, de en qué centrarse o en qué no centrarse. Si queréis le doy una pasada rápida, ¿vale? Para daros alguna idea, pero sin duda harían falta muchísimo más tiempo para poder entrar en problemáticas concretas, en qué contaminantes, con qué instrumentación, de qué manera. Incluso yo os diría que es probable que vosotros sepáis más de la problemática sin saberlo que yo.
¿vale? Porque los docentes que dais clase, por ejemplo, en edificación y obra civil, ¿vale? O en textil, confección y piel, los procesos productivos y las características las conocéis muy bien vosotros. Yo os pongo el ojo digamos, de la atmósfera, de la contaminación atmosférica y la calidad del aire. Entonces, sí que os puedo ayudar o acompañar, ¿vale? En la identificación de los elementos que os van a permitir llevar adelante una situación de aprendizaje o diseñar una situación de aprendizaje que finalmente se convierta en una experiencia de aprendizaje de éxito para vuestro alumnado, ¿no? Entonces, pues no lo sé, pues por coger algunas así por encima, en hostelería y turismo, creo que ha mencionado Lourdes anteriormente, pues yo os diría que todo aquello que recoja espacios interiores, como es la hostelería, como es también el comercio, en la parte de comercio y marketing, ¿no? Establecimientos comerciales, de hostelería, es un espacio interior y tiene contaminantes que generamos las personas y que se generan en el desarrollo de esa misma actividad y además el impacto del exterior. Es decir, por las ventanas, por los sistemas de ventilación, por filtración, podemos encontrar contaminantes de fuera que entran en este interior, además de los que ya tengamos en el interior. ¿Vale? Entonces eso nos llevaría pues, a poder medir diferentes contaminantes. Aquellas actividades en las que están relacionadas con personas, pues el CO2 es un chivato fantástico. ¿Vale? Aunque el material particulado en ocasiones también da cuentas en espacios interiores de la calidad del aire ambiente y de la higiene de los sistemas de ventilación, ¿no? Y luego otros sectores, por ejemplo, pues como electricidad y electrónica o imagen y sonido, industria. Bueno, son familias en las que la situación de aprendizaje se puede llevar precisamente a través de cómo podemos medir, cómo resuelve la electrónica, la energía, la parte de la medición, ¿vale? Cómo presentar resultados de proyectos de medida o de proyectos de contaminación del aire, mm, presentaciones, vídeos, en fin. Con el tema de la contaminación del aire también podríamos abordar proyectos o estaciones de aprendizaje sensibilizando y concienciando desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿no? Que al final también es lo que perseguimos. Luego, por supuesto, que agraria, la hemos mencionado antes, edificación y obra civil también. Mucho material particulado en la obra, mucho movimiento de áridos, ¿no? Y de tierras, mucho PM. Y bueno, y así podríamos ir recorriendo, pues yo creo que todos. Otra problemática que también es transversal prácticamente a todos los sectores es el transporte y la logística. ¿Eh? Cuando no identificáis un problema concreto de contaminación del aire, se puede trabajar en torno a el transporte. Es decir, las actividades necesitan materias primas, sirven o producen, elaboran productos y estos al final tienen que ser entregados o puestos en el mercado. Entonces, en el transporte tanto de cómo nos los preparamos y en cómo servimos estos materiales, en torno a esto se puede trabajar una situación de aprendizaje perfectamente. Aquí en los datos igual ya no son datos en tiempo real, pero sí podemos trabajar con la huella de carbono. ¿Vale? El transporte, los kilómetros que recorre un camión para realizar un transporte o para hacer una entrega, se pueden transformar en toneladas de CO2 que emite. Tenéis un montón de calculadoras disponibles a través de Internet para calcular la huella de carbono de diferentes sectores de hostelería, de turismo, de viajes. O sea, hay herramientas, hay muchas y variadas en Internet y creo que servirían a una gran parte de estas familias profesionales. Pero ya os digo que cada uno seguro que tiene sus características especiales y sus claves. Por tanto, nada, os animo a hacer esa formación que os presentaba Lourdes y a ver si tenemos oportunidad pues eso, avanzar un poquito más. Y con esto yo llego al final de la presentación. Si necesitáis o queréis hacer alguna consulta, podéis contactar en ese correo electrónico. Y si finalmente os sumáis a esa formación, estaré encantada de teneros en el grupo de participantes. ¿Eh? Y no sé, Lourdes, si quieres preguntar alguna cosita más o hay tiempo para algo. A mí, según mi reloj, quedan 8 minutos para llegar al Sí, final. perfecto.
Perfecto, no te preocupes, María José. Pues nada, ahora mismo ya no tenemos preguntas y yo creo que sí, que la gente le ha resultado muy interesante. Agradecerte de nuevo todo el material que nos has compartido y invitar a los asistentes a que en unos días estén pendientes de las redes de difusión de los cursos del CEFIRE, en el que saldrá el curso que imparte María José. Y nada, agradecerte de nuevo, María José, tu participación y quería comentar a los asistentes que han estado preguntando. Esta mañana, por lo visto, en el webinar de la mañana no se ha pasado ningún forms para registrarse, pero no hay problema porque el Teams nos saca un informe automático de asistencia, por tanto se tendrá en cuenta. Esta tarde ha habido un poco de problema también para conectarse. El enlace sí que funcionaba, pero por lo visto algunos asistentes estaban cogiendo el enlace de la mañana en vez del enlace de la tarde. No hay problema, la grabación se colgará en Aules, tendrán la presentación también. Por tanto, si se han perdido el principio, lo pueden volver a ver. Y nada más. Invitamos a todos los asistentes a que se conecten a los webinars que les apetezca escuchar. Saben que tienen que hacer 10 horas, por tanto son 5 webinars obligatorios para certificar, pero aparte pueden hacer todos los que quieran. Y con esto damos por finalizada la sesión, si te parece, María José. Perfecto, por mi parte, muchísimas gracias, nada más, y muchísimas gracias a todos los participantes y las participantes. Y bueno, a animarles a diseñar y a desarrollar situaciones de aprendizaje sobre contaminación del aire. Muy bien, muchas gracias, María José. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por vuestra asistencia.